Mi ámbito es esto, que son las enfermedades mitocondriales primarias, que son un problema de dónde generamos la energía. Todo lo que comemos al final acaba dentro de la célula en una organela, que es la mitocondria, que son estos guisantes que nos enseñaron ayer, que es donde están muchas cosas. Una pequeña parte es la cadena donde se genera la energía. La energía al final se puede almacenar en el cuerpo como sustancia química, pues la gasolina tiene energía y es un químico, o la electricidad también tiene energía y es una corriente. Aquí pasa lo mismo, se genera una corriente a través de estas reacciones en cadena y esta corriente, como veis aquí, ¿no? Hay como un menos aquí, con unos electrones, y aquí hay un más. Y esto es que se genera energía. Esa corriente al final transforma en químico. Y como veis ahí hay unos circulitos alrededor de una sustancia y en el medio no se ve muy bien, hay una cosa morada que es escrito CoQ, coenzima Q10. Esos son vitaminas. Las vitaminas tienen que estar allí para que esto funcione. Y cuando hay un problema, las vitaminas no generan energía. Cuando no generan energía, hay varios síntomas. Los más típicos son problemas de la retina, problemas de las lesiones cerebrales características, epilepsia, problemas de miocardiopatía, miopatía muscular, pero también otras cosas, ya que toda esta cadena de generación de energía, que es, voy con el ratón mejor, que está aquí, está acoplada dentro de esta mitocondria a hacer muchas más cosas. Por un lado se consumen las grasas, los azúcares y las proteínas de la dieta. Por otro lado está todo el problema de los radicales libres, que son estas cosas que nos cuentan que te hacen envejecer, y por eso la crema de belleza te pone coenzima Q10 o con vitamina C, ¿vale? También hay otros problemas que ayer nos decían cuando ponía apoptosis. Claro, yo ayer he visto la charla y son charlas complicadas. Yo creo que de mi hospital, si llevamos 100 médicos, probablemente 4 o 5 van a comprender lo que significa. Entonces, claro, imagínate para una familia. Pero es importante que entendáis que hay cosas que aunque nosotros podamos medir cuánta energía produce la célula, que cuánto radical libre tengo, cuánta vitamina tengo, cómo se metaboliza la comida en mi cuerpo, sigue habiendo un problema, que es esto de aquí, de muerte celular, que sería apoptosis, es decir, que las células se programan para morir por motivos de señalización, es decir, si algo no funciona, la célula puede decidir de morir en ausencia de cualquier marcador o cualquier cosa que nos diga que no funciona. Entonces, todo esto es una gran complejidad, son mecanismos de defensa en el cual la célula, el cuerpo elimina células que están mal. Y estos son mecanismos que todavía no conocemos bien. Entonces, una cosa que creo que es importante que conozcáis es que las enfermedades mitocondriales se conocen desde el 90, cuando MED3L tiene mucha menos historia, y todavía la mayoría de ellos son más de 300. Alrededor de 4 o 5 son tratables con vitaminas, es decir, con las vitaminas los pacientes se curan, y solo hay hasta ahora 2 tratamientos que son tratamientos médicos. Es decir, sustancias desarrolladas por la industria farmacéutica que han podido cambiar la historia natural de la enfermedad. De las otras, ¿vale? 340, 350, no hay todavía nada, porque todavía no conocemos esto. Esto es teoría y realmente no conocemos cómo funciona. Entonces, en las enfermedades mitocondriales primarias, que son más de 300 genes diferentes, pues hay varios grupos. Como veis, uno es de las vitaminas, es decir, si no me funcionan las vitaminas, pues voy a tener un problema energético. Pero no solo hay eso, hay problemas genéticos de mantenimiento genético, como es MED3L. MED3L no es una enfermedad mitocondrial primaria, es una enfermedad en la cual, esto también lo has explicado y creo que esto por lo menos es muy importante que lo tengáis claro, es una enfermedad en la cual la replicación del ADN no funciona. Nosotros tenemos alrededor de 60.000 genes, 20.000 sabemos que prácticamente producen una sustancia, es decir, van a producir algo físico que podemos medir. De estos 20.000 genes son información, es como un código
informativo de qué tiene que formarse, de cómo, la libreta de instrucción de cómo generar una pieza. Cuando estas instrucciones están mal, va a salir mal este gen. En M3L pasa otra cosa. Lo que está mal es la maquinaria que replica 3.000 de estos 20.000 genes. Es decir, es un trastorno de múltiples genes porque el fallo de un gen lo que haría es activaría, ¿vale? Transcribe, es decir, pone en materia la información de casi 3.000 genes. Esto es una parte de la patología de MED3L dentro del complejo, ¿vale? de transcripción del RNA que tiene. Pero luego se ha visto, y lo que han explicado ayer, y ya se sabe, que al no funcionar eso, hay una sustancia que se llama ciclina que queda sin trabajo, porque no se puede meter con MED3L a trabajar. Y esa ciclina, en altas concentraciones, sin nada que hacer, ¿vale? Lo que va a hacer es daño. Como una persona que no le da de estudiar, de trabajar, y lo que va a hacer va a generar problemas, porque tiene tiempo para hacer cosas malas. Entonces, esta ciclina se va y trastorna la mitocondria, por lo cual MED3L no es una enfermedad mitocondrial primaria, sino que es una enfermedad mitocondrial secundaria, porque no va a alterar la síntesis de 3.000 proteínas mitocondriales como otras enfermedades mitocondriales, sino que va a alterar proteínas de todo el cuerpo, de todo el sistema celular. Pero además la ciclina, sin nada que hacer, va a trastornar la función mitocondrial. La función mitocondrial, como os decía, está este sistema de generación de electricidad aquí, que nos proporciona el 95% de la energía que generamos de la comida, pero esto está metido en todo lo que es el metabolismo de la alimentación, ¿vale? Es decir, las comidas llegan aquí y aquí generan energía. Cuando esto no funciona, ¿qué va a pasar? Se van acumulando sustancias. Y típicamente en las enfermedades mitocondriales, aunque no siempre, se acumula el ácido láctico y otras cosas. Entonces, tenemos problemas energéticos, tenemos problemas también de biosíntesis, es decir, ya no es solo consumirla y tener energía para hacer cosas, sino también es tener energía para construir neurotransmisores, construir sustancias dentro del cerebro. Nuestro cerebro tiene una estructura, esa estructura, ¿quién la genera? Pues nosotros, ¿cómo la generamos? Necesitamos energía para generarlo. Nuestro cuerpo es una planta, cuando la planta crece, ¿por qué puede crecer? Porque recibe energía solar. Si le quitas el sol, se acabó. Lo mismo pasa aquí. También hay un problema de síntesis de cosas. Luego se acumulan tóxicos también, como os explicaba. Y luego todo vía de comunicación, de muerte celular y de limpieza de células que están enfermas. Entonces, aquí veis, tenemos el tema de la genética. Aquí, este es el núcleo donde están toda la información, los 60.000 genes, y aquí está la mitocondria. Y hay una comunicación entre estas dos cosas. MED3L es un gen, ese gen sirve para que se forme un mediador que va a activar, producir 3.000 genes, es decir, es un efecto cascada. Se genera un problema en una cosa, pero esas cosas ya se va a afectar a otras 3.000 genes. Y entre otras cosas, lo que va a hacer, genera un mediador, la ciclina tóxico, que va a intoxicar la mitocondria, que es un órgano importante, que además tiene su propio ADN, que es fundamental por muchas cosas. Entonces, ¿cuántas enfermedades mitocondriales existen? Hemos dicho alrededor de 350, cada día son más. Pero también hay enfermedades mitocondriales secundarias, es decir, en las cuales no hay un problema genético en la coenzima Q10, no hay un problema genético en la cadena de transferencia y generación de electricidad, no hay un problema en el ADN genético de la mitocondria, pero de alguna manera se va a alterar todo esto. Y estas son muchas enfermedades. Hay enfermedades como son la edad, que también se considera una enfermedad, pues problemas dietéticos, problemas de exceso de ejercicio o falta de ejercicio. Sabéis que los
los deportistas de élite tienen muchos problemas y es porque un exceso de función mitocondrial a la larga le genera problemas de disfunción. Hay fármacos que te pueden intoxicar la mitocondria, hay enfermedades neurodegenerativas, inclusive en el síndrome de Down se ve esto, y en enfermedades a veces que no tienen nada que ver con la mitocondria, como lo que son transportadores de descarga eléctrica para la crisis epiléptica cerebrales, que hemos visto que también tienen problemas mitocondriales secundarios. Os hago un ejemplo de un paciente que me lo mandaron a mí porque vieron, es un niño que atendí como hace 4 años, me mandaron de Melilla porque ellos primariamente lo mandaron a Andalucía, le hicieron una biopsia muscular porque no encontraron el diagnóstico y vieron que no generaba energía este niño. No tenía una función mitocondrial normal. Pero yo cuando veo el paciente no me cuadra por lo que estoy acostumbrado a ver. Y le dije a mi genetista que no iba a ser una enfermedad mitocondrial primaria, que fueron a mirar mejor porque lo que tenía el niño era convulsiones desde el momento que nació. Y estos cuadros agresivos de convulsiones muy precoces me parecía que era una encefalopatía epiléptica y no una enfermedad mitocondrial. Y de hecho, lo encontraron, que es este gen CDKL5, que también hay otra asociación y fundación específica, que se veía que además del problema de la neurona, de la descarga eléctrica de la neurona, había un problema de que se iban a alterar y tener mucho menos proteínas mitocondrial. Veis que las proteínas muy representadas en alto y en bajo es que están bajando como expresión. Es decir, que hay muchas veces esta enfermedad mitocondrial secundaria. Y os cuento ahora otro caso, que es el primer niño con MED3L que también viene a mi consulta. Y esto fue no por un error de diagnóstico, sino porque al tener diagnóstico había una literatura y una madre sabía que podía haber un problema mitocondrial. Entonces, claramente, pues, bueno, lo primero que os pasa a muchos, y me parece un poco absurdo, es que cuando os dan el diagnóstico, a algunos le dan como la carta de salir del médico. Y es una cosa que yo no puedo comprender. Porque es que hay neuropediatras que tienes un paciente con un diagnóstico genético en un hospital universitario, no puedes decirle a una familia, esta enfermedad no tiene tratamiento, vuelva usted a su hospital de su barrio porque no podemos hacer nada. Es bastante frustrante y creo que no debería ser así, porque es fundamental que intentamos, aunque no podamos curar, informar, que seáis seguros que ese tratamiento efectivamente no hay y no va a haber, o sí va a haber, o que os podamos ayudar a estar en contacto con investigadores, o por lo menos hacer un seguimiento cuando más específico posible. Aclarar dudas. Estar en contacto con investigadores extranjeros funciona. Yo por otra enfermedad que no es esta, tuve un paciente que primero le dimos el diagnóstico cuando había pasado por varios filtros genéticos sin respuesta. Y luego descubrimos a través de unos compañeros de Japón que podía dar problemas de los nervios periféricos. Es decir, la enfermedad todavía no se conocía. Esta enfermedad es ¿cuántos años llevamos conociéndolo? Muy poco. Y creemos que sabemos, pero no sabemos nada. Tenemos que investigar e intentar comprender las cosas. Y daros cuenta cuántos siglos, cuántos millones de años llevamos en el mundo. La genética se conoce desde hace 20 años, pero se está aplicando desde menos de 10 en España, en Madrid, en otras comunidades menos. Entonces, claro, todavía no conocemos las enfermedades y es bueno que intentamos, igual en algunos pacientes no sirve de nada, porque en algunos casos no vamos a descubrir nada más, no vamos a aportar un tratamiento, pero en otros sí, y aunque sea uno de 100, yo creo que hay que estar ahí para ello, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo una madre que viene con una duda, es decir, es una enfermedad mitocondrial, porque he leído que MED3L da un problema mitocondrial, se tiene que tratar con un cóctel de vitamina típico que se usáis en las enfermedades mitocondriales y se puede beneficiar mi hijo. Mira, si alguien busca hoy, además con la inteligencia artificial, información, no hay información. Pero la falta de información no significa que nos tenemos que parar. Seguramente vosotros no es lo que queráis. Queréis, lo primero, aseguraros que esa información es así y luego podemos intentar hacer algo igualmente. Podemos ser nosotros los que investigan y aclaran las cosas. Yo creo que es una parte del trabajo que tenemos que hacer, más en un hospital universitario donde luego nos gusta poner 40 sellos de
investigador, doctorado, instituto de investigación, etc. Entonces yo lo que intenté es decir, no hay ninguna evidencia de que esta enfermedad tenga un componente mitocondrial principal y que los pacientes se beneficien de tal, porque nadie nunca lo ha investigado. Entonces, como nadie lo ha investigado y no hay evidencia, pues voy a pasar de ti. Mira, yo además yo tenía un amigo que ya no está, que decía que era el médico de la 4P, porque tuvo un cáncer y falleció. Y uno decía que soy persona, pediatra, como estaba en oncología, se ponía la nariz de payaso, ponía payaso, y él siempre decía que no hay que olvidarse que al final todos estamos en lo mismo y hay que intentar explicar las cosas. Yo también soy padre, también soy persona, soy pediatra y soy paciente. Este año me he diagnosticado una enfermedad metabólica a raíz de un problema que tuvo mi madre. Y cuando he ido con el diagnóstico de una especie de hipercolesterolemia familiar que tenemos, los médicos me dijeron, de esto no hay tratamiento. Compañeros, de esto no hay tratamientos. Y ya está. Nadie te quiere explicar y se preocupa de decirte qué puedes hacer para tener un mejor estilo de vida que te pueda funcionar, etcétera. Y yo creo que es importante que cambiamos un poco el chip y que intentamos un poco, entre todo, saber que podemos hacer un poquito más de esfuerzo en ese mundo nuevo de las enfermedades poco frecuentes, genética, y que podemos avanzar. Yo cuando me vino esta familia intenté ser el médico que a mí me gustaría tener enfrente. Y mi amigo Antonio decía siempre, no seas ese tipo de médico al cual no te gusta ir, porque no te haces caso, no te da respuesta, cuando ves que no te quiere ni escuchar. Entonces, intenté escuchar a esa madre, y esta madre realmente creo que vino también porque el niño ya tenía más de 10 años, pero a los 2 años de vida ya estuvo en mi unidad cuando yo no estaba. Yo estaba en esta unidad y le hicieron una biopsia muscular, uno de esos estudios, y veían que había algún problema mitocondrial. Vieron que había ácido láctico acumulado en orina. Ese es un estudio que yo he recuperado de como del 2012, 2013. Y había además problema de tóxicos, porque la carnitina, que es un detoxificante, estaba además disminuida, como que se estaba generando tóxico en este niño. Se hizo un estudio de enfermedad mitocondrial genético y no se encontró nada. Y 8 o 10 años después se diagnosticó de MED13L. Entonces, esto, que sepáis que a mí me acordó un caso de unas enfermedades que en San Juan de Déu se han diagnosticado recientemente y se han tratado con coenzima Q10. En un gen que se llama Gemin5, que es un gen que no está muy lejos del mecanismo de acción de MED13L. Y ellos tenían unos pacientes que tenían ataxia, es decir, un desequilibrio, y tenían un coenzima Q10 muy bajo en los músculos. En esa época, como le pasó a mi paciente, se hacían biopsias musculares, ¿vale? Y entonces veían que no había coenzima Q10, ¿vale? Coenzima Q10 es una vitamina antioxidante que tiene varias funciones, no solo de generar electricidad, también de evitar que toda esa electricidad haga daño como antioxidante y también de reducir los tóxicos, ¿vale? Y limitar esa vía de muerte celular que hemos dicho antes, también es importante decir, actúa a varios niveles. Ellos, cuando vieron a estos pacientes con Gemin5, con ataxia, le trataron con coenzima Q10 a dosis alta, más de 30 miligramos por kilo, y mejoraron a nivel del equilibrio. Entonces yo, acortándome esto, dije, voy a intentar en este paciente pedirle coenzima Q10 y ver, porque de lo poco que funcionan las vitaminas en las enfermedades mitocondriales es en tratar ese síntoma que es la ataxia. Ellos aquí han hecho una investigación con el grupo de la Universidad de Sevilla, que es esta persona aquí, que se llama Carlos Santos Ocaña, es un investigador de coenzima Q10, y hicieron un modelo de los fibroblastos de los pacientes, es decir, de la piel de los pacientes generaron células y vieron que estaba el coenzima Q10 y la producción energética baja, estoy hablando de Gemin5, no de MED13L. Y hicieron un modelo de aquí unos insectos y vieron cómo el insecto tratado conseguía saltar más alto y subir aquí arriba, mientras que los que no. Entonces,
Vamos a seguir un poco, perdonad que el hilo igual me muevo de una cosa a otra, pero me ha dado el ok para mandarle fibroblastos de algunos pacientes con MET3L para hacer la misma investigación que hicieron en Gemin 5 con MET3L, es decir, estudiar los fibroblastos de los pacientes y ver si pueden hacer un modelo celular para ver qué efecto tiene estas sustancias antioxidantes en los pacientes, en la célula MET3L, ¿vale? Os quiero decir que, bueno, esto ya es lo que se conocía, estos son los niveles de coenzima Q10 que he encontrado dentro de las células mononucleares, que serían los linfocitos de mi paciente. Es normal entre 80 y 190, básicamente, ¿vale? Y tenía 70, unos niveles levemente disminuidos, ¿vale? Y parece que con coenzima ven que lo que nos decía la profesora de que la escritura podía mejorar, porque la escritura, ese rasgo fino de escritura puede ser una de las pocas cosas que yo creo que con la motilidad fina, el equilibrio que hemos visto que mejora con la coenzima en los pacientes. Y luego entonces me empezaron a llegar más casos, ¿vale? Y a estos pacientes yo le decía, mira, tengo un caso que parece que le ven mejor tras el tratamiento, pero tenemos que asegurarnos y conocer y saber lo que hay, porque que lo tenga uno bajo puede ser por la dieta, puede ser por otros problemas. Hay que verlo que los tengan todo. Entonces, yo lo he ido a medir, perdona, porque aquí hay un error, que se ha movido la imagen, porque esto es 80. Entonces, aquí me encuentro que la mayoría de lo que he testado, yo no sé si este caso ya tomaba vitamina, porque en algunos de los pacientes estaban tomando sustancias y al quitárselo efectivamente luego volvió a bajar, porque tras tratar el primero, luego la voz de esto se difundió y varios empezaron a tomar vitaminas. Pero vamos, ya veis que hay muchos que lo tienen bajo. Aquí están las variantes genéticas que ayer nos dijeron que no todos, dependiendo de la variante genética, puede ser que la disfunción mitocondrial sea más grave o menor. Esto es lo que nos dijo ayer este señor americano, ¿vale? Y yo le he propuesto de darle este gráfico con las variantes de mis pacientes, con la edad, porque también por la edad puede depender, pero vamos, hay pacientes con bastante poco coenzima Q10. Aquí hay una niña de 3 años que tiene 34, 27. Como veis, esto no es una cosa frecuente tampoco que se ve. La coenzima Q10, que sepáis que se genera a través de alrededor de 10 genes que modifican las grasas, ¿vale? Y generan este antioxidante. Hay enfermedad genética de la coenzima Q10 en el cual, como veis, cada entidad de esta es un gen y es una enfermedad. Por lo cual existen enfermos que no tienen CoQ10 en el cuerpo. Yo tengo varios pacientes de ellos. La CoQ10, como os he dicho, tiene varias funciones, además de esto de transferir la electricidad y generar energía. Esto también colabora el Grupo de Sevilla, son unos de los referentes en el mundo de deficiencia primaria de CoQ10. Los genes son estos, hay muy pocos enfermos en el mundo porque se quitan los primeros 4 genes, los otros son muy poco frecuentes, ¿vale? Y da síntomas de todo tipo, miocardiopatía, enfermedad renal, sobre todo problema cardíaco, enfermedad renal y neurológico, cosa que en MET3L, como sabéis, no vemos, son la miocardiopatía y los problemas renales. Entonces, estos son los pacientes que yo tengo con un problema que no tienen CoQ10 porque no lo generan por problema genético principal. No es MET3L, son enfermedades genéticas del CoQ10. Y como veis, a pesar de decir, vale, tienes un problema de vitamina CoQ10, por lo cual, como la CoQ10 existe, si te la doy, mejorarás. Eso es lo suyo, ¿no? Es una enfermedad potencialmente tratable, porque es decir, a vosotros, en el caso de vuestros hijos, falta MET3L. No se puede dar, no te lo puedes tomar por boca, por lo cual es complicado de solventar. Pero en ese caso, te falta una vitamina que se produce. Entonces, lo típico es lo que nosotros esperábamos y que al descubrir estos pacientes le tratáramos y fueran bien. Y no es así, porque a pesar de darles dosis súper alta, en mis casos, todos fueron mal. Algunos fallecieron, otros tenían epilepsia, otros tenían problemas y ictus cerebrales. Y esto está visto también en una corte grande de Inglaterra, que le pasa lo mismo, y intentan darles otras formas de CoQ10 y todo, pero no mejoran.
Entonces, ¿dónde mejoran? Son los síntomas renales. Cuando hay problemas en el riñón, y es frecuente en esa enfermedad de la coenzima Q10, sí que mejora mucho. Y hay pacientes que se le cura totalmente el problema de riñón, que le llevaría a un trasplante de riñón o diálisis y no llegan a eso. Otra cosa que mejora es este trastorno de movimiento, pero las dos cosas en MED3L no están claras. El problema renal, gracias a Dios, no está, el problema cardíaco tampoco, y este tema de la ataxia yo creo que es una cosa, es decir, los problemas de la motilidad fina que tenemos que investigar. Los tratamientos para enfermedades mitocondriales están en varios niveles. Aquí están los antioxidantes, en esta región aquí, pero como veis, la coenzima Q10 aquí no aparece porque ya no se está investigando. Se están investigando nuevas sustancias. Un antioxidante muy potente se llama socrolimanol. Estos fármacos se está investigando ahora y parece que está funcionando y lo están impulsando desde Holanda. Se están haciendo ahora los ensayos clínicos. Otra sustancia que es muy potente que se llama idebenona. Esa sustancia tiene una característica mejor de la coenzima Q10, es que llega al cerebro en cantidades importantes. Mientras la coenzima Q10 que podemos recetar aquí o que se pueda comprar fuera, hay duda de si llega al cerebro. Hay duda porque si lo mides no está. Sin embargo, hay casos de pacientes que mejoran síntomas neurológicos, por lo cual de alguna manera algo pasa. Pero todavía tenemos las dudas de qué está pasando ahí, ¿vale? Es un ámbito muy complejo. La mayoría de investigadores cuando empiezan a oír charlas así ni se meten en ese ámbito porque como veis hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas diferentes, hay cosas en las cuales puedes tener, yo soy el que más tiene en España de esto y tengo 5 casos, imaginaros lo difícil que puede ser. Pero yo no por eso lo voy a dejar de hacer, porque estoy ahí, tengo compromiso con la familia, me gusta comprometerme en mi trabajo a hacer las cosas, pero bueno, podría haber varios fármacos. Esto es lo que os quiero decir aquí, que podríamos utilizar para estudiar. Imaginaros que en el modelo de ratón que nos enseñaron ayer, ven que un tratamiento mitocondrial mejora los síntomas. Imaginaros que en el modelo de los mosquitos, ¿vale? Pues ven que mejora. Pero en los pacientes vemos que no, porque el ser humano es diferente que los mosquitos y que los ratones. Pero igual es porque la coenzima Q10 en el ser humano no es suficiente. Entonces podríamos intentar escalar a una sustancia tipo esta de investigación, es decir, un fármaco que llega más potentemente al sistema nervioso central o un fármaco novedoso de tipo antioxidante. Yo creo que tenemos varias cosas que se pueden hacer. Lo primero, deciros que sería un milagro que encontramos algo realmente efectivo. Es de lo poco que podemos hacer. Es una duda que no tenemos que dejar sin explorar. Pero hay que ser realistas también. Los resultados generalmente no son prometedores, pero luego hay cosas que te sorprenden, porque por la experiencia clínica que tenemos, los pacientes que le falta la CoQ10 se la da si no mejoran, y los pacientes Gemin5 que nada tienen que ver, parece, con las mitocondriales, mejoran con la CoQ10. Por lo cual, a mí no me sorprendería, y por eso al principio me lancé con MED3L y la CoQ10, porque igual hay una pequeña mejoría en atención, igual hay sabéis que ayer hablaban de senescence. Esto es senescencia o envejecimiento celular. En el síndrome de Down también está demostrado. Envejecen antes. Si nosotros igual podemos evitar un envejecimiento precoz, otros síntomas futuros, problemas renales, yo no sé lo que pueda haber. Y entonces mi paciente, si le veo un nivel bajo de coenzima Q10, pues lo suyo es que le ponga una vitamina para evitar que esto pase. Y que intente ver si puedo demostrar de manera clara que puede haber una mejoría. Es complicado porque no tenemos tampoco demasiado recurso para investigar. Yo soy una persona y estoy en 40.000 proyectos y me está costando un poco intentar hacer algo más científico con los pacientes. Pero creo que sí podemos intentar dar un paso adelante e intentar tener o nuevos tratamientos que lleguen mejor al sistema nervioso central en los pacientes con MED3L, es decir, una coenzima Q10 más potente o usar dosis más alta, que el próximo paso que voy a hacer con mis pacientes, porque claro, yo les tengo a 5 miligramos kilo y realmente, generalmente los pacientes responden a dosis de más de 30.
Yo me paré un poco para ser un poco cauto, esperar un poco a ver qué información salía del Congreso de hoy, ver cuántos pacientes de España realmente tenían esto, porque si era el problema solo de un paciente, igual era un problema de otro gen que tenía o de problema alimentar, pues no me metía a esto. Pero yo creo que, medido bien, muchos pacientes M3L tienen este defecto. Y que podemos intentar con dosis más altas, con otros antioxidantes, medir algo. Una cosa importante es medirlo bien, porque si no lo mides bien, si no tienes una prueba real de un vídeo de cómo anda, un vídeo de cómo escribe, una profesora o habilitadora como la que hemos conocido hoy, a Marijose, que te pueda decir, sí, mira, yo lo he visto, que esto efectivamente era así, no vamos a poder difundir esto y que los pacientes de toda España o del mundo se puedan beneficiar. Yo sé que varios de vosotros están teniendo problemas a que le vea a alguien que se preocupe del tema o se lo estudie, o que le recete CoQ10, y creo que tampoco hay que forzar mucho allí. Porque es verdad que si no tienes evidencia de tratamiento, en principio no tienes que tratar a la gente. Me explico. Es verdad que tiene sentido, no tiene sentido que mañana me venga una persona con una enfermedad X y me dice, es que me han dicho porque han probado en ratones que en mi enfermedad funciona este tratamiento y me lo tienes que poner. Eso es un problema. Porque claro, esas son vitaminas que son inocuas, pero te puede pasar de todo y de todas formas tienen un coste y tenemos que ser seguros que estamos financiando una sustancia que funciona. Pero es verdad que si nadie hace nada, pues no se va a avanzar nunca, ¿vale? Entonces, yo allí no sé la verdad qué recomendaros, pero creo que no hay que intentar decir, no hay que decir, mire, hay un tratamiento que funciona y usted no me lo están dando, porque tampoco es correcto. No es correcto frente a los otros neuropediatras, no es correcto frente a las comunidades autónomas, etcétera.